En el objetivo. Y de un mundo nos trasladamos a otro mundo, lo acaban de escuchar. En el objetivo vamos a conocer la exposición que va a hacer Jorge Sánchez de un tema que seguro les va a encantar. Y el título, ya de por sí, es sugerente, nos atrae. Camino a las estrellas. Vámonos por ese sendero, vámonos por ese camino. Guíanos y cuéntanos. Bueno, Javier, yo creo que aquí, dentro de los que somos amantes del misterio, que somos prácticamente todos los que nos encontramos aquí hoy, ¿quién no se ha preguntado alguna vez? Os voy a pedir, por favor, aunque los oyentes no puedan verlo, que levantéis la mano los que alguna vez os habéis preguntado quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Por favor, ¿podéis levantar la mano? Bueno, transmitir a los oyentes que prácticamente la sala completa, esto es muy normal, ¿no? Es decir, al final el existencialismo, el trascender a lo que conocemos es lo que nos hace como somos, ¿no? Pero yo de esas tres preguntas, yo me quedaría quizás con ¿hacia dónde vamos? Y hacia dónde vamos desde cierta perspectiva concreta. Y me explico. Nos hemos empeñado muchísimos años, prácticamente toda nuestra historia como especie, en buscar esa vida fuera del planeta Tierra, ¿no? Hablábamos en la noticia de la búsqueda de esos exoplanetas, esas exotierras, ¿no? Y esas ansias de determinar de una vez, de constatar el que realmente no estemos solos en el universo, ¿no? Pero fijaros qué curioso, en ese cambio de perspectiva, nosotros mismos somos una especie extraterrestre. El ejemplo lo tenemos en nuestra propia especie, ¿no? Pensamos que somos el centro de todo, que todo gira alrededor nuestro y nada más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, aprovecho, antes de continuar con la sección, a que, bueno, os invito a la reflexión, a que indaguéis en lo más profundo de cada uno de vosotros, ¿no? Lo que me lleva a formular, como decía, otras preguntas, ¿no? ¿Qué imagen damos como especie a esas otras especies que supuestamente, hipotéticamente hablando, nos llevan visitando desde los albores de los tiempos hasta la actualidad, ¿no? Sabemos por otros compañeros, por gente que se ha interesado, ha estudiado muchísimo tiempo las culturas antiguas. Javier, tú bien lo sabes, compañeros lo sabéis perfectamente, hablamos de Sumeria y estas antiquísimas civilizaciones, ¿no? Que ya hablaban de esa visita de los grandes dioses, ¿no? Venidos de las estrellas. Y cuando hacemos ese cambio de perspectiva que os hablaba, da pie a otra pregunta, y es si estamos realmente haciendo bien las cosas como especie. Creo que es muy importante, y yo, que como sabéis, quien no me conozca, yo estoy, bueno, mi interés realmente pasional dentro del mundo de misterios por el tema de los no identificados, pero no quería hablar directamente de los no identificados, quería un poco forzaros a esa invitación, ¿no? A que profundicéis dentro de vosotros mismos, ¿no? A que en esa búsqueda de las grandes preguntas, que es lo que realmente estoy seguro, y todos que me estáis mirando ahora mismo, alguna vez os habéis planteado, como lo hacíais cuando levantabais la mano, ¿no? Y que es esa misma ganas de saber, esa misma ímpetu del conocer y del querer llegar un poco más allá, lo que nos mueve, lo que los conmueve a llegar un poco más lejos, ¿no? Todo esto seguramente os recordará a la película actual de Interestelar, del director Christopher Nolan. Yo, fijaros, si dejamos de lado los efectos especiales, los detalles hollywoodienses, por llamarlo de una manera, el cierto sensacionalismo que se le ha podido dar a la película, no intencionadamente desde un punto de vista malo, sino, bueno, pues es una película y la película es lo que es, a fin y al cabo, que trata de entretener, ¿no? Pero si nos quedamos con el mensaje que Christopher Nolan quiso transmitir con Interestelar es esto mismo. Es decir, el forzarnos a buscar, el forzarnos a evolucionar, el llegar más allá, como decía Javier, ¿no? En esa exploración espacial, en esa incluso colonización de esos otros mundos, ¿no? Nunca mejor dicho, de esos exoplanetas, y como ya en la actualidad, cronológicamente hablando, hablamos de esas exotierras, ¿no? Os voy a dar algunos datos, y esto puede parecer un salto
demasiado drástico en cuanto a la exposición que estoy haciendo, pero lo vais a entender enseguida. Desde el punto de vista de esa perspectiva que os decía, ¿no? Según algunos datos oficiales de la Global Food Bin y de la WWF, que todos seguramente conoceréis por el logotipo del oso panda, quienes analizan la evolución de la huella ecológica, que es muy interesante, estamos desde el año 2014, es decir, desde el año pasado, en una sobrecapacidad energética, en una sobrecapacidad de población y extrapolado a otros muchos puntos de vista, ¿no? Incluso, pero fíjate, voy más allá. Ya en el año 1961, retrocedemos mucho más en el tiempo, la humanidad consumía 2/3, que es una barbaridad, de los recursos naturales disponibles en el planeta a nivel mundial. Fijaros qué curioso, según algunos científicos, a este ritmo necesitaríamos, Javier, 3, al loro y perdona la expresión, 3 planetas nuevos para abastecernos en el 2050. Es decir, esto es realmente dramático. Yo sé que desde cierta perspectiva, y valga la expresión de nuevo, puede parecer un poco ecologista, un poco alarmista, ¿no? Pero los datos están ahí y los datos hablan por sí solos, ¿no? Sí, esto no lo digo yo, lo dice la comunidad científica. Y como digo, no es un tópico, no es un tópico ecológico. Quedaros con algo más importante, que es nuestro comportamiento global. Cierto contactado, y aquí hablamos también de los no identificados, cierto contactado mexicano decía una frase muy bonita, y es que parece que somos los escandalosos de la comunidad, ¿no? Los escandalosos del edificio. Ya fijaros que incluso desde hace muchísimo tiempo, desde las detonaciones concretamente de Hiroshima y Nagasaki, parece que el fenómeno OVNI comenzó a tener su repunte más alto en la historia, ¿no? Y podría tener esa explicación, ¿por qué no? Podríamos extrapolarlo esto que estamos contando, ¿no? Llamamos mucho la atención, nos convertimos en una especie peligrosa para con nosotros mismos, ¿no? Y eso, amigos míos, es algo que debería, de una manera rotunda, ponernos en alerta y hacernos recapacitar sobre todo esto que os estaba contando, ¿no? Ya para terminar, Javier, me gustaría hacer en esa reflexión que os decía al principio, nosotros seguramente no lo veremos, no seremos testigos de ello, pero con total seguridad las generaciones futuras vivirán bajo un cielo de distinto color al nuestro. Estaremos destinados a ser un pueblo nómada. Esto, desde cierta perspectiva, de nuevo, puede parecer incluso muy triste, el tener que emigrar a otros planetas porque no hemos sabido afrontar nuestros problemas, ¿no? Avanzaremos, nos superaremos tecnológicamente hablando, pero ¿después qué, no? ¿Qué vendrá después de todo esto, no? ¿Dónde se encuentra nuestro punto de inflexión como especie, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas en el día a día, ¿no? Que para mí es lo que es realmente a lo que nos empuja incluso el fenómeno OVNI, ¿no? Hacernos esas autopreguntas, ¿no? Depende de nosotros y de nadie más, ¿no? Alguien también dijo una vez, Javier, que nadie va a venir aquí con la varita mágica a solucionar nuestros problemas, ¿no? Es un problema nuestro, es un problema de nuestra especie, es un problema de evolución, es una historia de evolución, ¿no? Fijaros que no solo tratar de no destruir nuestro futuro, de este maravilloso y diminuto punto azul que flota en la vastedad del universo, como he dicho muchas veces, sino tampoco destruir el futuro de esos otros mundos, ¿no? Yo siempre me he preguntado, Jorge, y le voy a pasar también la palabra enseguida a Frank y a Paco, que en el momento que el ser humano empiece a colonizar otros planetas, otros mundos, ¿qué pasará? ¿Seguirá siendo ser humano, pero perteneciente a qué mundo? Porque ya no será perteneciente a la Tierra. Entonces no seremos terráqueos, ¿no? Es curioso esto. ¿Y pasará? Pasará, y como te digo, lo importante, y ojalá que cuando hoy os vayáis de aquí, la mayoría de vosotros, esto que acabo de decir, que seguramente, como digo, os lo habéis planteado, y puede parecer muy reiterativo y muy tópico, pero alejaros del morbo, alejaros de lo fácil, dentro de la casuística de los no identificados y dentro de otros puntos de vista, ¿no? Haceros esas preguntas. Evolucionemos, avancemos como especie, ¿no? Quizás creo que es lo más interesante de todo, ¿no? Sí, Frank. Sí, claro que sí. Hay una razón por la cual, con lo que expone Jorge, hay una razón por la cual en medio del problema que tenemos como civilización, si lo queremos comprender de una forma más unificada y totalizante,
porque hay muchas personas que se preguntan por qué estamos investigando y por qué estamos viendo otros sistemas solares dentro de la galaxia y por qué estamos averiguando sobre planetas si ya tenemos aquí suficientes problemas. En la filosofía antigua de los griegos, de nuestros ancestros griegos, esa fue una pregunta que Anaxágoras le hizo precisamente a aquel gran matemático de Pitágoras. Entonces, la cuestión aquí es que hay una progresión matemática. En una de las teorías, construcciones además matemáticas estrictamente científicas que explican esto es precisamente lo que se conoce como la escala de Kardashev, creada además por Nikolai Kardashev, un astrónomo soviético en aquel momento, ruso. Correcto. Y Freeman Dyson, un físico de los Estados Unidos. Entonces las civilizaciones simplemente se clasifican en tres: tipo 1, tipo 2, tipo 3, de una forma básica. Tipo 1 es planetario, tipo 2 es estelar, tipo 3 es galáctico. Correcto. Los que hayan visto Star Trek por ahí, eso es una civilización tipo 2. Lo que es importante aquí es que el factor producción de energía es lo que nos lleva de un tipo a otro. Entonces, ahí estaban pasando unos mapas, además, lástima que los oyentes no lo puedan ver, es muy bonito, muy bien hecho. Pero lo que nos lleva de aquí a allá precisamente es saber si vamos a sobrevivir. Cuando colonicemos otros planetas no será además con el sistema ético y moralizante con el que funcionamos. Tendremos que ir más allá si sobrevivimos. Comentas y paso con Paco. Sí, perdona, Javier, como decía el compañero, ¿no? Muy buena intervención, muchísima razón, ¿no?, de lo que has comentado. Porque además es Michio Kaku, que todos seguramente habréis oído hablar de él, un científico que está muy en boga, muy en la orden del día en cuanto a estos temas. Y ya se hablaba incluso de civilizaciones de tipo 10. Es decir, es algo realmente ya asombroso, ¿no? Hasta dónde puede llegar la evolución, hasta dónde puede llegar este tipo de perspectivas, como venimos hablando, ¿no? Y como decía, de nosotros depende, de nadie más. Es un problema personal que tenemos que solucionar nosotros mismos, ¿no? Sí, Paco, adelante. Sí, bueno, lo que estamos hablando hoy es algo que se ha tratado en otros mundos en infinidad de ocasiones. Hemos hablado de esto, de la evolución humana. Incluso el propio Darwin llegó a dudar en algún momento del origen de las especies. Dijo que posiblemente el neandertal se haya puesto enfermo y le haya dado por pensar. Quiero decir con esto que cualquiera sabe cómo se produjo ese salto, ¿no? Ese salto cualitativo. Todos recordamos también una película muy importante en este caso, que es 2001, de Stanley Kubrick, que ahí nos dice muy filosóficamente lo que supone el origen de las especies y la iluminación dentro de cada una de las civilizaciones que nos lleva al conocimiento. A los egipcios los llevaron los Ensuhor. ¿Quién eran los Ensuhor? Los hijos de Horus. ¿Pero quién era esa gente? ¿No? El diseño de las pirámides, todos estos secretos, enigmas que estamos hablando a nivel general, incluso la propia figura de Lucifer, como veremos luego, es también otro punto de inflexión, probablemente dentro de la civilización humana, y tiene mucho que ver con la evolución de las especies. Si nosotros a ese nivel reducido, en un planeta llamado Tierra, perdido en el universo, tenemos esa línea evolutiva, imaginemos por 5.000 millones de galaxias, de soles, etcétera. ¿Cómo se puede interpretar todo esto? Incluso el ADN humano es un auténtico misterio. Yo creo que por ahí, si seguimos esa evolución lógica y normal, volveremos a tirar el hueso de 2001 al espacio, y volveremos a dar otro salto cualitativo, pero será de una forma dramática, porque así lo parece. El ser humano está condenado a sufrir para hacer cambios. Sí, y además Paco, también totalmente de acuerdo, ¿no? Y además creo que en esas para terminar, en esas cuestiones que hablábamos de quiénes somos, a dónde venimos, hacia dónde vamos, quizás esas otras civilizaciones que nos vienen visitando desde los abuelos de los tiempos que hablábamos, quizás si han llegado a ese nivel tecnológico sin llegar a la autodestrucción, posiblemente, ¿no? Es una hipótesis que lanzamos al aire, cada uno que llega a sus conclusiones, como decimos siempre. Quizás ellos tengan, ¿no?, las respuestas a estas grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué no? Lo dejamos ahí, ¿no? Pues ya que dice Jorge Sánchez que lo dejamos ahí, sí, lo dejamos, pero recuerden, hay un futuro no muy lejano en el que el ser humano tendrá que emigrar de este planeta llamado la Tierra para intentar buscar esas otras tierras, esos otros mundos.
otros mundos.